Bueno, es una mesa redonda en realidad, con el tema Industrias cinematográficas emergentes, las dificultades y las oportunidades. Voy a ir nombrando a nuestros panelistas, porfa, si nos pueden ir pasando. Voy a comenzar con las mujeres. Tania Benítez, ella es productora, cineasta mexicana profesional de la comunicación, especializada en producción de cine y negocio del entretenimiento. Ha producido películas con reconocimiento mundial, dentro de las que se encuentran Detrás de la montaña, en 2019, estrenada en Shanghai, y ganadora del Premio de la Prensa a Mejor Película en la edición más reciente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Bienvenida. Gracias. Leo Simbrón, productor. Él es director de producción para Warner Bros. Pictures en México hasta 2010 y es actualmente socio fundador de Trasciende Films. Ha producido títulos en español como Efectos Secundarios y Bajo la Sal. Leo cuenta con experiencia en distribución y un enfoque especial en plataformas digitales. Leo, bienvenido. Voy resumiendo a todos, porque si no... Marcos Salgado, productor mexicano, directivo ejecutivo de Argo Cine y de Desarrollo y Producción de Cinema 226. Suma más de 30 películas, 5 en coproducción internacional y 4 series en sus créditos de producción. Incluyen títulos como Ignacio Ortiz, Carlos Carrera, Jesús Magaña o Lucía Carreras. Bienvenido. Y Alejandro Valle, que tenemos ahí al fondo. Él trabaja sobre la teoría económica marxista. Las siguientes publicaciones ilustran su labor en investigación. Marx, Rafa y los precios y valor según algunos seguidores de Piero Rafa, en 2016. No, eso no es. No, está leyendo un currículum. Madre mía, perdón, me mandaron esto. Manifiesto marxista. Ay, perdóname. Pero te la pongo. Pero bueno, después del marxismo y demás, vamos a dar inicio, ¿verdad? Bueno, el tema, industrias cinematográficas emergentes, es interesante porque hay muchas dificultades y también hay muchos retos. Entonces, si quisieran comenzar a compartir sus experiencias, como ustedes quieran. Exacto. Muchas gracias. Ahora sí, ya nos escuchamos. Pues a mí desde que me involucré en el cine, creo que me ha tocado una época distinta a otras, en las que creo que hay unas oportunidades increíbles de hacer todo tipo de películas, ¿no? Creo que el reto más bien es encontrar un proyecto con el que te quieras casar los siguientes 7 años de tu vida y que creas que en ello es suficiente y que la historia per se sea una historia que pueda conectar con la audiencia a la que vas, independientemente de si es de festival o de si es mucho más hacia el público en general, porque creo que se han dado las herramientas a nivel fondos, a nivel distribuidoras, etcétera, para fomentar el nuevo talento y que exista aún más variedad. Al menos ese es el contexto en el que a mí me ha tocado desarrollar mi carrera. Compártenos, porfa. Sí, o como vayan. Pues digo, hay que ser resumidos, son muchos años. La industria del cine mexicano ha tenido altas y bajas. Yo comencé, digamos, mis primeras actividades profesionales en cine cuando todavía un grupo que nos precede de productores luchaban por la creación de fondos. Todavía no existía Fidecine, obviamente no existía Fidecine ni ninguno de los otros fondos. Ya existía obviamente el Instituto Mexicano de Cinematografía y sí tenía algunos apoyos muy específicos de producción, los apoyos directos de producción, pero no había fondos creados para impulsar una industria. Por aquí anda Mónica Lozano, ella es precursora de ese esfuerzo. Yo me sumo muy joven, muy verde en la industria
en ese trabajo de generar las cosas y más bien ayudé a quienes fueron creando esas circunstancias que dieron como resultado el Fidecine y el Foprocine, en primer lugar el Instituto Mexicano de Cinematografía, y años después, en el 2006, el estímulo fiscal que todos conocemos, y que realmente fue como que el impulsor final de lo que es la industria de producción hoy, una industria sana en términos de producción, todavía con muchos retos en términos de distribución y lanzamiento, retos enormes para poder promocionar y, digamos, presentar al público los productos, pero ya estamos hablando de una producción de 162 películas al año. En el 97, si mi memoria no me acuerdo, no me falla, estábamos por debajo de los 22, 20, y prácticamente todas eran señaladas o elegidas por el INCINE. Obviamente en los 90 salen cineastas que hoy tienen premios internacionales, obviamente los tres amigos son parte de esa generación de los 90, pero sin duda ese esfuerzo que se hizo está dando los resultados pues prácticamente 20 años después. No es un camino fácil, no es una línea fácil. Hoy en día, ahora la discusión es cómo se distribuyen esos recursos para producción. Si bien hay mucha producción, todavía es perfectible el modelo para elegir los proyectos. Hay mucha discusión, con Mónica lo hemos hecho muchas veces, también Marco ha participado muchas veces en ello. Cada sexenio tenemos que levantarnos en armas para defender lo que hemos logrado, tener pláticas con los nuevos congresos federales, con diputados, con senadores, tenemos que sentarnos con los nuevos equipos de Secretaría de Cultura Federal, en fin, o sea, tenemos que hacer una labor política constante para defender lo logrado y tratar de dar un paso nuevo. Es muy complicado. Ahora, esa es la parte política, la parte de producción también tiene sus chistes, la saturación del mercado hoy en día, son buenas, son happy problems, como decimos, hay mucha oportunidad para nuevos técnicos, por ejemplo, sufrimos para encontrar sonidistas, sufrimos mucho para encontrar foquistas, gaffers, hay una demanda terrible, por ejemplo, para diseñadores de sonido, hay pocos y todos nos peleamos. Editores, bueno, van saliendo nuevos editores, pero hubo una época donde teníamos una crisis de edición. En fin, los retos son los retos de toda la vida. Creo que si nos enfocamos a algo en particular es proteger nuestra industria nacional con los pasos que tenemos hasta ahorita y luchar por los siguientes objetivos. Para mí los siguientes objetivos es pues manejar de mejor manera la industrialización y la distribución de los recursos, pero también buscar mejores espacios de distribución y exportación de nuestro producto. El mundo entero está esperando el cine mexicano, hay que generar las vías para hacerlo llegar a ellos. Pues bueno, para no repetir lo que han dicho mis compañeros, eso pues sería lo más sencillo. Yo voy a poner el punto de vista del otro lado, un poco de qué sucede cuando no sé qué tanto talento emergente o gente que quiera filmar desde aquí en la sala, vemos amigos conocidos de prensa, etcétera, pero lo que es importante es detectar y entender el contexto en el que nos encontramos ahora. Nos encontramos en un contexto, en una situación privilegiada, en donde hay una demanda de contenidos, y hoy no vamos a tocar por lo que estamos viendo como el tema de las series, que cada vez son más demandantes, sino el tema del cine, que al final del día es nuestra alma mater, y en ese sentido hay que entender que México de entrada es uno de los países más subsidiados de Iberoamérica para poder producir cine, pero hay que prepararse, hay que especializarse, hay que conocer en qué consisten los fondos. No solamente es recibir los fondos, sino que eso genera una responsabilidad y hay que utilizarlos de la manera correcta para que estos no se acaben, porque como bien dice Leo, cada 6 años cada cambio de gobierno, sin importar el número de transformación que sea, tenemos que salir a defender ese legado de nuestros antecesores, que es muy importante reconocerlo. O sea, hay una serie de luchas. Los fondos como el Semilla, como el Foprocine, el Fidecine tienen caducidad y cada año, cada cierto tiempo, cada 5 años se tienen que ir renovando. El Eficine opera de otra manera
Al principio era muy polémico, pero ya se ha estandarizado de alguna forma. Y lo que ha generado, sin lugar a dudas, es que hay una gran producción de películas, más allá de los análisis cualitativos que podamos hacer de todo ello, pero le ha permitido dar salida a mucho talento emergente, es decir, del debut de directores, el debut de escritores, de fotógrafos, la gran inclusión. Hay que también tomar en cuenta la situación de perspectiva de género, lo que se está dando, el gran momento del documental en México, de la producción del documental en México, y cómo es, además de eso, pese a ser el ser un país tan subsidiado, de estas 170 películas que se producen anualmente, al final del día el 50% sigue siendo solamente apoyadas por el Estado, el otro 50% que usualmente son películas que un grupo de chicos en Sinaloa deciden juntarse y hacer y levantar y hacerlo con esta democratización de la tecnología que también ha influido en esta demanda, y después ya van y buscan los recursos para su postproducción, pero sobre todo el boom del documental, que de algunas formas no demanda tanta costo y tamaño de producción, etcétera. Y eso, además, por otro lado, el país vive en una situación social pues también muy convulsa, que también nos da tema y que nos va generando la necesidad de hablar, o sea, de poner en la mesa estos temas, o sea, la visión femenina, los talentos emergentes. Cada vez son más los directores, debutan de más temprana edad, las escuelas de cine se vuelven trascendentales, la proliferación de las coproducciones con otros países. Ciertamente las plataformas nos han ayudado a generar una identidad que nunca lo habíamos logrado hasta este momento, sin decir que ya lo hemos consolidado, pero eso nos está ayudando a mantener una cierta regularidad en los festivales, una presencia internacional y sin duda, por el otro lado, la gran problemática es la distribución, la exhibición, la consecución de espacios para eso, pero por ahí ya están los espacios alternativos de exhibición que ya nos garantizan alrededor de 100 pantallas, que no necesariamente hay que entrar por el mainstream hacia toda la exhibición. En fin, hay muchas cosas. Estos subsidios están ganando dinero privado de inversión, porque se está generando un momento, me parece, bien interesante en la producción audiovisual en el país. Entonces, pero lo más importante, lo que yo podría decir es informarse, conocer el contexto, saber con quién están hablando en estos eventos. La proliferación de festivales son muy importantes, los espacios de industria, que es donde también se generan muchos negocios, muchos intercambios de ideas, reflexiones, etcétera. Y, en fin, nada más estar consciente de lo que estamos viviendo, y eso es para alguien que está tratando de empezar. Pues es evidente que la preparación es fundamental. Hola, pues. No eres el más preséntate. Sí, bueno, tengo que empezar por presentarme. Sí, soy Alejandro Valle, soy realizador. Soy el único realizador, el único que no soy productor, aunque todos los realizadores acabamos siendo productores siempre al principio, y después recibimos un poco de ayuda. Sí, soy muy izquierdoso y revoltoso, pero no me llamaría marxista. Mi lucha está en el arte. Pero bueno, lo que puedo ofrecer es como un punto de vista distinto, el del realizador, que es, digamos que he sido beneficiado y también he sufrido todas estas formas de difusión y de financiamiento que han platicado por acá. Hoy en la mañana hablaba con mi hija Sabina y me contaba una experiencia que resume perfecto y muy rápidamente lo que es ser cineasta. Me dijo que iba a hacer un proyecto en la escuela, tenía que ser un proyecto audiovisual entre el grupo, como parte de la secundaria, era en tercero de secundaria. Y entonces todos empezaron con una idea grandísima, querían hacer algo tipo de ciencia ficción, tipo Black Mirror. Iba a ser tipo Black Mirror, tenían que ponerse de acuerdo, estaban todos entusiasmadísimos. Se empezaron a poner de acuerdo y de repente empezaron a pelear y empezaron a hablar de temas sociales. Entonces el proyecto se cambió, al rato ya empezó a volverse una cosa como de pura crítica a la sociedad, como dice Sabina. Finalmente empezaron a pelear todos, no se pusieron de acuerdo y como ya tenían que entregar, terminaron haciendo comerciales, ¿verdad? Con práctica. Bueno, esa experiencia que vivió Sabina en unos pocos
semanas en la escuela, creo que es la experiencia de muchos de nosotros como realizadores, la define. Ahora me voy a presentar un poquito más. Yo he sido cineasta por más o menos 30 años, de los cuales 20 empecé como a enfocarme más en las nuevas tecnologías. Y entonces como que me separé un poquito de la corriente principal del cine, de mis compañeros del CCC, porque empecé a formar parte de una primera generación de artistas multimedia que empezaron a trabajar con tecnologías por allá de los 90s, y nuestro trabajo era jugar con estas máquinas y qué podíamos hacer y qué podíamos inventar. Vaya trabajo, ¿no? Nos llamaban becarios, nos pagaban bien poquito, pero era el trabajo de los sueños. Nos pagaban 3,000 pesos al mes, pero era el trabajo de los sueños, y es una de las épocas más felices de mi vida. Y yo ya para entonces ya estaba yo trabajando en el cine, era animador, primero era animador analógico, y empecé a conocer las computadoras y me llamaron por ser animador. Y desde ahí yo empecé como a filosofar a través de lo que podría ser el cine y a soñar lo que podría ser el cine. Y entonces empecé a trabajar y a tener como pues cierta obra de reconocimiento a través de trabajos de tipo experimental. Pero después hubo un momento como que se terminó el apoyo a este tipo de experiencias experimentales, que en aquel tiempo, en los 90s, que todos somos de esa generación o algunos de aquí, se llamaba videoarte. De repente dejó de existir, el apoyo no era mucho, era un festival que se llamaba la Bienal de Video. ¿Alguien se acuerda de eso? Pero no había ni premio económico ni nada, pero era suficiente para que llegaran trabajos de todo el país experimentales. Era un bonito trofeo. Un bonito trofeo. Y los 10 mejores los pasaban en la tele. ¡Wow! Ese era el premio, y era suficiente porque había una ventana para voces nuevas que estaban por todas partes, ¿no? Yo a partir del videoarte empecé a desarrollar un proyecto de ficción, porque lo mío es la ficción, ni modo, interactiva, pero estoy hablando de los años 90. O sea, por ahí del 96, en las revistas empecé a leer que iba a salir un nuevo formato interactivo que se llamaba DVD. Nunca había visto un DVD en persona, pero decía que ibas a poder elegir opciones y apretar botones y todo. Y estaba yo teniendo como pues, cierto reconocimiento en la Bienal de Video y en mi ámbito chiquito de experimental, y apliqué la beca de jóvenes creadores y me la gané, y escribí un guión interactivo sin haber visto un DVD en persona, ¿no? Finalmente pues estuve con la beca hice el guión completo interactivo, luego me gané otra beca y finalmente terminé la película de filmarla en el año 2000. Ya estaba filmada, solamente faltaba la postproducción. La postproducción todo el mundo sabe que es el hueco así doloroso, gigante, porque ya lograste filmar todo, pero ahora te das cuenta de lo que sigue, que es un chorro de trabajo todavía. Entonces yo necesitaba más o menos en ese tiempo 150,000 pesos para hacer en DVD la primera película interactiva de Latinoamérica, probablemente de la mayor parte del mundo, ¿no? Ya estaba todo grabado, y estuve por años y años al lado de Argos, justamente, ahí nos conocimos, que me querían ayudar porque iban a sacar una página de internet, y yo íbamos a volver de internet interactivo. 150,000 pesos, y pasaron los años y no los conseguía, hasta que finalmente el editor, Roberto Volado, un tipo talentosísimo, director también, propuso, vamos a hacer una versión como si fuera un largometraje, y tratamos de venderla al IMCINE, y nos costaría más o menos estrenar en el cine 2 millones de pesos, 2 millones de pesos, porque yo la había filmado en video, y teníamos que pasar cuadro por cuadro a cine a 35 milímetros, porque en aquel tiempo no se pasaban las películas digitalmente, eran en cine. Bueno, ¿me podrían creer que conseguir los 2 millones de pesos fue mucho más fácil conseguir 2 millones de pesos que 150,000 pesos para hacer la primera película interactiva? Bueno, eso habla mucho de los mecanismos. O sea, sí hay dinero, pero cómo funcionan determina mucho el tipo de resultado que tenemos, ¿no? Finalmente la película se estrenó en el 2004, tú hablabas de un número muy bajo en los 90s, pero en el año en el que se estrenó Historia del Desencanto, que es esta película que pretendía ser interactiva, pero que al final fue un largometraje de fantasía bizarra y muchas cosas de ella dijeron, pero ese año se estrenaron 8 películas en México. Se filmaron 8 películas en México, nada más. Fue el año de producción más bajo. En ese tiempo el IMCINE solamente tenía Foprocine,
y fue el que yo me gané. Fondo para la producción cinematográfica de calidad, daba poco dinero, 2 millones de pesos, y con eso terminamos la película. Pero desde entonces yo siempre tuve el gusanito de cómo debería de ser el cine. Cuando yo estrené la película, el videoarte y la experimentación ya había muerto, porque la única ventana que quedaba, que era la Bienal de Video, había desaparecido. En su lugar había aparecido otro festival transmedia, muy interesante, pero que estaba enfocado en cosas como más, en criterios de artes plásticas, dirigido por gente de artes plásticas. Entonces los criterios eran conceptuales, y los que teníamos ideas narrativas estábamos completamente fuera de ese discurso. Y entonces, pero a mí me interesaba muchísimo la experimentación, las voces, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta en la vida son las historias. Todos los que me conocen acá lo sabrán. Soy un fanático del cine, un cinéfilo así voraz, y adoro las historias. Entonces quedé como un poco fuera de eso y me tuve que dedicar al cine. O sea, yo era artista experimental y y ayudé a una transición, a pasar del cine de ser analógico a ser digital, pues tuve un papel como muy destacado. Entonces tuve una carrera y pude vivir, digamos, de mi profesión, a partir de hacer 1 millón de puestos distintos en el cine para ayudar a que las películas se acabaran, sobre todo documentales. Me tuve que inventar un puesto que no existía, director de arte digital. No existía antes, porque no decían, ¿cómo te ponemos? ¿Eres animador o postproductor? O no. Lo que yo hago es más o menos decir qué tipo de tecnologías y qué podemos hacer con este lenguaje, ¿no? Y entonces yo vi como esta transformación del documental, por ejemplo, el Transpunte, vi claramente cómo fue y por qué fue. Porque de ser un documental súper tieso de academia, de escuela, que estaba hecho en 16 milímetros, que era el formato barato, con una camarota de este tamaño y con una cantidad de luces, querían hacer un documental. Y entonces decían, vamos a hacer un documental sobre la sierra, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? Sobre los huicholes. Y entonces llamaban a un grupo de huicholes con el maracame y le ponían la cámara enfrente, que era de ese tamaño, un chorro de luces gigantes, pa, 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 hasta planta de luz, ¿no? Un boom, y ahora sí nos puede platicar de qué se trata su cultura. Entonces luego lo grababan caminando en el campo. Y entonces el documentalista tenía que narrar lo que estaba pasando porque filmarlo era dificilísimo. A partir de que salieron las nuevas tecnologías, el documentalista sí supo aprovecharlas. Sí supo decir, ok, yo me voy a meter a donde sea, saco mi cámara, todavía no había celulares, saco mi camarita de video y me meto. Pero los primeros que lo hicieron no eran cineastas del CCC ni del CUEC, eran los videoartistas de mi generación, Sara Minter, Gregorio Rocha, Jimena Cuevas, ¿no? Toda esta banda de gente que no le interesaba tanto la fama, ni los festivales, ni la alfombra roja, ni nada, que le interesaba el lenguaje, y que se metía en las alcantarillas. Sara Minter se metía en las alcantarillas con los niños de la calle, hizo un documental excelente. Y después, pues en las escuelas se empezaron a dar cuenta, wow, está bien padre lo que están haciendo. Y se apropiaron y entonces aparecieron figuras gigantes, Everardo González, y no sé. Entre estas, y nosotros estamos reinventando el documental, ¿no? Pero la verdad es que cineastas incluso como Juan Carlos Rulfo, él siendo del CCC, así, es súper CCC, él empezaba a trabajar en su casa y se tardaba 1 año en editar su documental. Él ya estaba inventando este lenguaje. O sea, había previos, y toda esta generación que digamos que cambió el documental fue borrada porque los ojos de los distribuidores, de los productores, no estaban puestos allí. Estaban puestos en los éxitos, en los premios, en no sé qué y no sé cuánto. Y yo creo, como realizador, que sigue pasando lo mismo. O sea, esto que ocurrió con el documental podría haber ocurrido con la ficción, hace muchísimo tiempo. La anécdota que les conté de mi película interactiva, que finalmente se convirtió en un largometraje de culto, según el Festival Gay, ¿no? es una película de culto instantáneo, ¿no? Sí, esto que ocurrió, estamos hablando de una película interactiva que 20 años antes de la película de Netflix, ¿no? Yo necesitaba mucho menos dinero para hacerla que dinero para estrenar en el cine, pero no, ya teníamos el Festival de Guadalajara, necesitamos contenidos. Este año solamente se hicieron 8 películas, ¡qué oso!
hay que producir esta película, ¿no? Y creo que sigue pasando un poco así. Yo creo que el documental ha repuntado porque han sabido aprovechar las nuevas tecnologías, su ligereza y la libertad que da estar en tu casa un año trabajando tu documental hasta que no estés contento con él. Y luego decir, yo lo voy a reeditar y me voy a meter a no sé dónde y me voy. Y ahora mi iPhone tiene mucho más resolución que la película que yo estrené en Cinemex en el 2004. Pero mucho más resolución, podemos hacerlo. Y ahora los documentales, lo que sucede es que ya ocurren en vivo, como Presunto Culpable, que le hizo un abogado. Empezó a grabar todos los juicios y luego necesitó un cineasta que le editara todo y que fue el que realmente hizo la narrativa, que fue Felipe Gómez, su editor, y que ahora es su codirector. Pero realmente parte de que él pudo haber grabado todos los juicios y decir, miren lo que está pasando, están culpando a un chavo de asesinato y es inocente claramente, y lo graban en vivo, y ese es el nuevo documental, ¿no? Pero esto mismo podría pasar también en la ficción. Podríamos empezar a jugar, experimentar otro tipo de tonos, podríamos hacer cosas fantásticas. Claro que si queremos competir con Hollywood, no lo vamos a lograr. Vamos a estar siempre persiguiendo la zanahoria. Y decir, Guillermo del Toro lo hizo, wow, ¿no? Pero es la zanahoria. Yo soy fan de Guillermo del Toro y de Cuarón. Soy súper fan. Pero no están ellos cuatro, Lubezki, Cuarón, o sea, en Hollywood. Hay toda una comunidad latina que se llama Free Hollywood, ¿no? ¿Han oído hablar de ella? Que trabajan en lo que pueden y no tienen trabajo, ¿no? En realidad, en lo que yo creo es en el desarrollo de las voces, en lo fácil que es contar cosas, y en que no existen los caminos, aunque los cineastas siguen peleando por allá. Estas luchas las he escuchado hasta el cansancio, que ahora vamos a pelear por este fondo. Sí es cierto que el Fidecine aumentaron la producción muchísimo y se vio todo el talento que había, sí es cierto, pero los caminos siguen siendo insuficientes, no solamente por el dinero, sino por nuestra visión, por el discurso cultural que se hace, porque no se pone atención en las nuevas voces. Y fíjense, o sea, se ha dado un fenómeno y no pueden negarlo. O sea, desde hace mucho para acá, todos los premios son de artistas, son de directores nobles, ¿no? Son de óperas primas. O no todos, pero muchos. Hubo una época donde eran puras óperas primas, y es porque está lleno de talento. Pues yo creo que ahí hay dos retos importantes que sin duda se pueden atender. Que uno es la educación a nivel de quien sea que se vaya integrando a la industria. O sea, creo que ahí hay un reto muy especial de generar especialidad en cada una de las áreas y respetar lo que cada quien va aportando a los proyectos de su área de especialidad. Y eso creo que no siempre es tan claro a nivel de escuela o a nivel de espacios donde se explique un poquito más qué hace quién o cuál es la parte que se debe ir aportando. Y también creo que al escucharte me pasaba que hay mucha riqueza en el mezclar estas generaciones, en cerrar el gap entre una nueva generación que nació existiendo toda esta tecnología y para quienes es totalmente natural agarrar el teléfono o agarrar su iPad o agarrar cualquier herramienta y empezar a montarlo, a contar historias. Para ellos no es algo extraordinario el editar un video, el meterle gráficos a un video, pero quizá no ha llegado esa especialización o ese siguiente paso de cómo profesionalizas algo con lo que naciste y te gusta, o cómo es que esas ideas de un mundo que sin duda es distinto al de otras generaciones puede contribuir a que haya un contenido más interesante. Entonces creo que una vez que vamos teniendo ciertas oportunidades o que nuestro cine va diciendo cosas, creo que se convierte en una obligación el ir integrando a esta nueva generación, en ir dando estas oportunidades, el compartir y aprovechar estos espacios para decir, bueno, yo lo he estado viviendo de esta manera, de qué manera te puedo ayudar y de qué manera podemos compartir ese conocimiento en distintos lugares más allá de la Ciudad de México, que creo que ahí hay un valor increíble estar aquí, para que se integren a una industria que creo que ofrece todo tipo de aristas, ofrece desde proyectos que nacen con un objetivo muy particular y pequeños o que se irán integrando después, se irán evolucionando,
hasta grandes retos que involucran distintos países. No sé qué piensan. No, yo no veo todavía todas las aristas. Veo claramente que hubo como, por ejemplo, un camino muy claro para el documental. Por ejemplo, Ambulante fue como ¡paf! Y a partir de ahí proliferaron y benefició muchísimo. Pero hay todavía un mundo de experimentación que está totalmente desatendido, que desde que yo me acuerdo hasta la fecha está completamente desatendido, y no hay que olvidar que todo lo que se aprende en una escuela de cine es un cine que ya se hizo, es un cine viejo, y eso es lo que falta, es lo que nos falta enseñar en la escuela de cine. Yo también daba clases en el PUEC también, de nuevas tecnologías, ¿no? Y esa parte como que no está cubierta. El cine, ustedes a lo mejor como productores sí ven como un camino claro, pero para los que somos realizadores, sentimos que nos sentimos como atletas que tenemos que dar unos saltos olímpicos, ¿no? Entonces ya lograste tu... Sí, o sea, ya lograste tu siempre esos saltos. Y entonces ahora ya brincaste, ahora tienes que ganar tu premio, porque si no, te tardaste 8 años en hacerla, y si no te pelearon en Cannes, ya valiste que eso. Creo que Marco también quería decir algo. Depende de muchas cosas. Si vamos a hablar de tecnología, es un tema muy específico. La tecnología es una herramienta. O sea, tú puedes, no importa qué tanto tengas en la mesa, yo sigo peleando con directores que siguen queriendo hacer una película de 35 milímetros. A mí me tocó hacer mis primeras películas en 35, por ahí hicimos un intento de 70. Ya en la época digital, ya con cámaras digitales, estoy hablando del 2012, cuando produje Nosotros los Nobles, el director insistió en que la quería hacer en el cine, la hicimos en Super 16. Hoy por hoy, hace no más de 6 semanas, tuve una larga discusión con gente de laboratorios presentes, porque estábamos discutiendo de qué manera podíamos recuperar a través de material Kodak, recuperar en 35 milímetros un grano que emulara los 70s. Es decir, al final la tecnología es una herramienta, y si decides hacer cosas en CGI 3D, o decides regresar al cartoon 2D, o si quieres hacer algo con tu iPhone, todo es válido siempre y cuando conecte con la narrativa que quieres seguir. Está disponible, ahí está. Lo importante es qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Otro de las grandes discusiones que tiene que ver precisamente con la tecnología también es la pelea, es cómo lo haces, para qué lo haces y cómo lo presentas. Es una bronca, y no tiene que ver con que si están cerrados y si pensamos en ganar Guadalajara o irnos a Cannes. Al final el director, el creador, y digo, los productores también somos creadores, no somos administradores de proyectos, somos creadores también, y colaboramos creativamente con los proyectos. Al final tú tienes un objetivo, lo quieres lanzar a nivel masivo, quieres ganar un concurso, simplemente quieres experimentar una técnica. O sea, todo se vale si tienes claro el objetivo, y entonces utilizas las herramientas que la tecnología te permite. El problema probablemente básico que yo me he encontrado, sobre todo con directores jóvenes, es que todos pretenden hacer una cosa pequeña, experimental, pero estrenarla en 1000 pantallas en Cinépolis. Y ahí está el error, porque ese producto en particular no va en esa ruta, no tiene por qué ir en esa ruta. Hay otras miles. Para experimentar tenemos hasta YouTube. Entonces, podemos probar y hacer un estudio de mercado interesantísimo, una narrativa novedosa, sin costo. O sea, podemos hacer una cosa interesante a través de teléfonos celulares, generar una narrativa sumamente diferente, subirla a plataformas digitales y ver la reacción, si es que lo que queremos es la pura reacción. Ahora, si el director lo que quiere es ir a un festival digital, aguas, no la subas a YouTube, porque tu festival no te acepta la inscripción, tiene que ser estreno mundial, y entonces tienes que seguir una estrategia, y ahí otra vez el productor solemos tener que tener los pies muy en la tierra, muy plantados, y en la ver aguas, no te me alebrestes, vamos a hacer la estrategia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres 1 millón de espectadores o quieres premios? A veces se pueden las dos cosas, a veces no. A veces la ruta tienes que ir por un caminito y demás. Pero para mí, a diferencia de cuando yo hice, también me ha tocado hacer animación, cuadro por cuadro, stop motion, vamos, en esas épocas experimentales de mi vida, que lo hacía yo con Super VHS,
y lo hacíamos, sí tengo esa edad, y lo hacíamos cuadro por cuadro, Jog and Shuttle, NTSC, y transitábamos por experimentación de correcciones de color, combinábamos sistemas de wipes digitales que no eran digitales, eran más análogos que un reloj, pero y veíamos y lo probábamos a nivel público. No existían las redes sociales, y no existía YouTube, y no existía, hoy van 2 películas que mis hijos hacen, yo los coacho, pero ellos hacen sus pequeños y los suben a YouTube y tienen comentarios, o sea, tienen un contacto directo con la gente. Qué mejor experiencia, qué mejor experimento directo que ese. Y luego ya, vámonos a Cannes y ganemos, vámonos a coproducir con Del Toro y que nos apoye, vamos. El camino está ahí, la tecnología está ahí para ser utilizada y para mí es una herramienta, pero el talento es el que trae uno. Marco. Y bueno, hay una cuestión que me parece importante. Yo creo que en la época de los Quijotes y vamos solos, y yo creo que el cine es el mejor ejemplo del trabajo en equipo. O sea, lo que sería interesante y que estaría padrísimo es que encontraras un productor que te comentara, o sea, evitar la generalización. Eso es lo que ayudaría muchísimo, porque no es cierto que yo ofende. No, porque yo solamente sí he visto a Jimena y sí he visto a Gregorio muy contentos, y a Jesús Magaña, todos los grandes videoastas muy contentos de festivales de cine, yo los he visto. Pero el tema no es necesariamente porque Cannes nunca lo hemos ganado, entonces pero sí, entonces no habría películas, porque si la realidad fuera esa, nadie ha ganado Cannes, entonces no. O sea, el tema no es eso, o sea, el tema yo creo que coincido y entiendo y me encanta la pasión con el Cannes, pero lo que hay que entender es que hay que enfocarnos y hay que entender muy bien qué tipo de proyecto es el que quieres hacer, hacia dónde quieres llegar, cuáles son los caminos, ¿no? O sea, no todo es las grandes taquillas o los grandes festivales, y de los 165 proyectos que se hacen al año, no sé cuántos hayas podido ver de los últimos 480 de los últimos 3 años. Hay mucha experimentación. Ahí está Ficunam, donde es el reino de la experimentación, donde hay muchas películas donde de verdad están eso, y no Cannes, a lo mejor hay lo que buscan es Rotterdam, ¿no? Hay otro tipo de espacios, Bafisi, etcétera, pero también están buscando una narrativa. Yo creo que sí se ha experimentado en ficción, no solamente ha detonado esta democratización de la tecnología, ha ayudado no solamente al documental, como bien decía ella, las nuevas generaciones lo que están haciendo es, pero las nuevas generaciones están ganándose un espacio porque están haciendo uso de tecnologías, de espacios que son más frecuentes y más comunes para ellos. Lo que yo he visto es que ha funcionado muy bien, es que la unión de productores ha ayudado a poder trabajar y llevar a mejor puerto los proyectos. El Eficine no le importa si es un documental disidente, digo, si ahí hay un documental acerca de los 43, hay documentales que han hablado le han dado la voz a Diego Osorno, me parece que hay documentales, la línea editorial, por ejemplo, de Argos, ya tiene poco tiempo que dejé de estar en Argos, pero bueno, la línea editorial de Argos es de disidencia, ha estado en un gran grado de oposición, o sea, yo creo, y se vale que es un privilegio, por ejemplo, estar con alguien que está al frente del área de producción de uno de los estudios de aquí de México, con alguien que tiene una de las películas más taquilleras, pero que también ha hecho cosas muy arriesgadas, que se han arriesgado y han hecho otras cosas. Un documental acerca de uno de los escritores más famosos del mundo, más afamados del mundo, que trabajó con Buñuel. O sea, es importante, de lo que hablo, de conocer un poco más de lo que se hace en México, ¿no? Materiales como Navajazo, por ejemplo, que es un híbrido ahí bien interesante. Eso, o sea, lo que yo voy es, hay que entender muy bien, y si puedes, si tienes la fortuna y encuentras un productor, esa es la dupla en la que yo creo, porque como bien dice Leo, la creatividad, y además estamos ante Mónica Lozano, que es la gran maestra de todos, y Carolina también tiene su experiencia y su propio camino, y también yo creo que estará de acuerdo en no generalizar. O sea, hay que encontrar la brecha, y qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que buscas, hacia dónde quieres llegar con tu proyecto, y ese proyecto si encuentras la dupla adecuada y si encuentras el acompañante, te va a decir, hay que buscarlo por aquí, hay que buscarle por acá, ahí existe este fondo, vamos a aplicar los fondos internacionales, porque son subsidiados, apoyan muy pocos, pero siguen apoyando algunos proyectos.
de México, y no necesariamente todo el cine que se hace aquí se hace con Focrocine, con Fidecine, Oficine. Hay fondos regionales, hay fondos de esto, o lo filmas primero y luego consigues la postproducción, pero no conozco que sea censura. O sea, no, yo creo que si te preparas una buena carpeta y expones de forma clara hacia dónde quiere llegar tu proyecto, qué es lo que te interesa dar, qué público es el que te interesa, no siempre hay que buscar todos los grandes públicos, pero hay que tenerlo claro desde que estás diseñando el proyecto. Y créeme que los atajos para la consecución y la llegada de ese proyecto nos vas a ir encontrando, porque siempre hay escuelas, casas de postproducción, casas de renta, casas, actores, fotógrafos, sonidistas que van a creer y van a coincidir contigo, y a su vez ese proyecto va a encontrar su público. Que eso es lo que hay que hacer, y explorar y ver, estos 165, qué películas se parecen, qué hicieron, esta película, él y siguió este camino y es eso, pero bueno, pero hay una película de Gabriel Uncio que es en blanco y negro y que habla de un hecho muy interesante acerca del chico del asesino, y lo hace de una forma bien interesante desde otra perspectiva. Y sí, es Gabriel Uncio mismo que sale del Dogen y Luis Miguel, y es una cosa, exacto, y que es un gran guionista. Y es una película que encontró su espacio en el espacio de la Riviera Maya, y que de ahí detonó y empezó y encontró su público en este circuito alternativo del que hablaba hace ratito. Es un poco eso, o sea, si hay espacio para todos, el sol sale para todos, hay mucho dinero, hay que prepararnos, competimos normalmente 200 proyectos para obtener los recursos de Oficine, en cada convocatoria hay 250, pues si eso habla de que hay 250 productores, directores. Entonces, lo que hay que es prepararnos, documentarnos y ver eso, y no solamente decir, es que no gané, que por eso no me han producido otra vez, no, o sea, porque eso es muy riesgoso de repente tener un micrófono y decirlo eso. Pues lo que está padre es tener este acercamiento con el que viene, que algo hemos hecho. Por fortuna tú encontraste ese Focrocine que de alguna forma lo defendieron, pues no me tocó defenderlo a mí, pero lo defendieron otros antiguos y te ayudaron a darle salida a tu película. El problema del DVD, conozco el caso de tu película, el problema es que la complicación era las pantallas o no se iba a llegar. Era muy complicado en esa época, hace 25 años, que un DVD interactivo tuviera salida comercial, y entonces 150,000 pesos, que era inversión de riesgo lo que tú necesitabas, era 100% de riesgo, mientras que el Focrocine, que es un fondo diseñado para darle voz a los cineastas que están en búsqueda de una exploración, de una narrativa y de eso, y que no necesariamente no es un fondo perdido, pero su función es apoyar a esos cineastas que no pudieron conseguir 150,000 pesos de inversión de riesgo, que el que los iba a poner pues los hubiera esperado de regreso, porque al final del día, sin duda el cine es un testimonio, es cultura, pero tampoco deja de tener un espacio de negocio. Entonces es importante que hablemos de nuestra trinchera, lo que nos ha dado, poder compartir lo que podamos decir, y tratar de generalizar y ver cómo nos hemos ganado el espacio, porque pues, tú ya hiciste cosas, nosotros más bien hemos hecho cosas, pero hay gente aquí que también está esperando hacer cosas, y que sería triste que se fueran diciendo, no, pues es que siempre son los mismos, pues, no, cabrón. O sea, yo creo que hay tecnologización y es eso, y es nada más, al final del día se trata de esto, de compartir la experiencia, ¿no? De lo que hemos hecho. Gracias. Y quisiera abrir una sesión de preguntas y respuestas. Sí, no. Derecho de réplica. Sí. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a que los tres me hayan hablado a mí. Creo que yo malentendido, porque yo realmente no estoy atacando la producción. No nos sentimos atacados. Sí es claro que tengo otro punto de vista como realizador que como producción, que como productores, y lo acaban de ver ustedes mismos. No me quejo absolutamente de nada de mi carrera, ni me quejo de... Pero sí propongo, o sea, lo que yo veo con las nuevas tecnologías, el cine siempre ha sido tecnología. El cine nació como tecnología. O sea, era tecnología del principios del siglo XX, finales del XIX, pero era tecnología. Y sigue siendo, y el cine siempre ha sabido como adaptarse. Cada vez que aparecía un nuevo adelanto tecnológico, el lenguaje se transformaba completamente. ¿Están de acuerdo? Empieza el cine, se empiezan a dar cuenta, se dan cuenta de que se puede contar historias, luego aparece el sonido y todo un tipo de cine va desapareciendo y aparece otro distinto, luego aparece el color y aparece otro distinto. El cine siempre ha sido tecnología y siempre se ha adaptado a los avances tecnológicos. Cuando llega
las tecnologías digitales, lo que sucede es que no es un avance tan clarito, no propone solamente que haya sonido, que haya color en las películas, sino que las posibilidades se multiplican como al cuadrado. Yo no quiero criticar las formas de esto, yo quiero llamar la atención y mucho menos poner así un panorama pesimista, al contrario. Justamente lo que estoy proponiendo es que el cine, y lo que yo estaba diciendo, que se puede hacer o que se debería hacer con las tecnologías actuales, no existe todavía, por lo menos no existe el nivel de ficción. O sea, les agradezco mucho sus consejos, sí, conozco mucho. La buena noticia es que ya tienen un director que sí quiere hacer ese proyecto. Si hay un productor por aquí que se paga las no. ya tiene director. Tengo muchos proyectos, he hecho muchos proyectos muy padres y estoy contento con eso. No tengo ninguna queja de Cannes, ni nunca me ha interesado Cannes. Ni siquiera me interesaba el Festival de Guadalajara. Pero ya abrió, Cannes está comenzando a abrir la sección de Virtual Reality. La parte de Virtual Reality. Sigue sin interesarme Cannes. A mí lo que me interesa es el lenguaje, que se ponga atención en el lenguaje, en la construcción del lenguaje. Yo ahorita sí tengo muchos proyectos y todo, y están padres, y les agradezco. ¿Ya te vas de veras? Me asesoran en algunos. ¿Ya te vas? Sí. No, van a preguntar. No me voy. No, vamos a terminar. Ahorita contesto. Pero estoy más bien dedicado a la educación. Porque de los lenguajes. O sea, sí tengo proyectos y siempre tendré. Porque he vivido de eso. O sea, vamos, no iba por ahí, chicos. No. Iba por el rollo. De que es positivo. El mezcal más agua. Iba por el rollo de que el camino está abierto. De que hay miles de formas. Coincido con todo lo que dijeron, solamente no coincido en que sea como un regaño para mí. No. Sí coincido en que las tecnologías están ahí. No creo realmente que el camino esté, que el YouTube sea algún paso para llegar a hacer una película y todo esto. Sí creo que es que luego te cuento 3 historias de súper éxito que arrancaron en YouTube. Sí, ya las conozco. Son 3. No. Seguramente las 3 que tú conoces son distintas. Yo hablo de otra cosa, hablo como del discurso de la cultura. De eso es de lo que hablo. No hablo de la producción, no hablo de YouTube, hablo como del discurso de la cultura, poner atención. O sea, que se dé camino a los diferentes lenguajes, que no se considere que el cine mexicano es un género. Eso es culpa de Blockbuster, que pusieron un stand y decían cine de acción, drama, ciencia ficción mexicano. Se acabaron ya. Pero ahora están otros y también los clasifican igual, ¿no? Digamos que en Apple TV y Netflix y sigue siendo un poco lo mismo. No es un género, hay muchas voces distintas y a mí lo que me interesa ahorita es el desarrollo de esas voces. Más que llegar a Cannes, más que hacer un DVD, es ahorita que se entienda que las posibilidades para contar y que uno puede partir ya no a través de las especializaciones. Ahí sí te rebataría un poco. Las tecnologías son una puerta para la creatividad, es múltiple. La gente creativa se le sale la creatividad por todas partes, ¿sí? Y la tecnología es la puerta para la creatividad es múltiples. Esta cosa de las especializaciones así tan clavadas es ya del pasado, por ejemplo. Mientras más sepas, yo creo que es mejor. Claro, por supuesto que sí. Ahorita en la escuela, lo primero que vamos a hacer, que se llama un prepedéutico para cine del futuro, lo que hace es revisar que cada escena y que cada departamento tiene una profundidad increíble. Eso es lo que quiero que se vea. Lo que pasa con esta cuestión de que me aceptaron en la escuela de cine es que aunque te interese la animación o el sonido, es una oportunidad que va a durar 2 años y todo el mundo quiere ser director porque se lo agarran. Pues a mí me pasó en el CUEC que tenía una chica loca por el manga y que yo daba clases de animación allí y que finalmente acabó como dejándolo porque no le permitía el programa, era o ser directora o ser animadora. Y claro que si yo hubiera estado en su lugar también hubiera sido directora, porque así está planteado el camino. Y yo dije, no, sé directora y después estudias animación. Okay. Pero tenemos que iniciar con las preguntas. Digo, hablaban sobre la tecnología y obviamente en favor del cine en este sentido. Para ustedes, digo, tanto como productores y realizadores, ¿qué tanto es el hecho de que
ya plataformas como Netflix, digo, el ejemplo más claro ahorita recientemente fue Roma, que causó mucho revuelo por muchas razones que digo ya son como de todos sabidas. En ese sentido, ¿qué punto tiene como la cuestión de exhibición y qué tanto influye el hecho de que nada más sea digo, obviamente el cine se tiene que ver en el cine, pero ahorita ya las plataformas ya permiten para otras cosas, y hablaba sobre esto también, sobre la cuestión de la creatividad y que se tiene que apreciar como, digo, al menos en pantalla grande. Tu pregunta es para todos. ¿Cuál es la pregunta? O sea, en general, ¿qué sentido tiene la tecnología, o en favor de qué podría funcionar la tecnología para que el cine pudiera ser mejor, pues, que se pueda ver a todos niveles? Si quieres, yo respondo de forma muy breve. Sí, claro. Lo dije al principio, para mí la tecnología es una herramienta narrativa. O sea, depende de tu historia. Si la historia requiere de ciertas herramientas narrativas, puedes innovar en lenguaje, puedes desde un celular hasta una cámara gigantesca, o regresar al 70 milímetros, o hacerlo en blanco y negro. Son herramientas narrativas, la interactividad de la que habla Alejandro. La verdad es que él fue precursor 20 años atrás, hoy regresa un poquito la tendencia, pero es una herramienta narrativa. Si tu historia no está hecha para contarse con esa tendencia narrativa, pues usa otra. El 3D, los anteojos, Lo de realidad virtual. va y viene, ¿no? El 3D viene de los 70s y luego dejó de funcionar, y luego en los 90s regresó y dejó de funcionar, y ahorita durante los 2000 volvió a regresar y ya se fue otra vez, y dentro de 10 años regresará de nuevo. Vamos, es una herramienta narrativa. Son cosas que te ayudan a contar la historia. ¿Qué novedades hay? Realidad virtual, sonido ya no es estereofónico, ya tampoco es 7.1, ya hay un sonido que le llaman 3D, donde ya por la forma y las frecuencias como dicen a tu cerebro, inmersión, que está aquí, que esté aquí, que está acá, y entonces ya es una cuestión. Ahora, ¿cómo accedes a eso? No es nada más usarlo por usarlo, es que te ayuda a contar mejor la historia. Para mí lo importante siempre será la historia que vas a contar. O sea, es usar la tecnología. No hay mejor tecnología que entender cómo contar una historia. Por ejemplo, lo de los... Perdón, tenemos otra pregunta por allá. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Antonio Alba, ustedes ya me conocen. Por acá no, y soy cineasta y vivo en Valle, y tengo una curiosidad. Entonces mi pregunta no es para ustedes, en realidad es para todos los que estamos aquí. Ustedes ya los conozco muy bien. Mi curiosidad es esta, incluidos a los compañeros de prensa, etcétera, ¿quiénes podrían levantar la mano? ¿Quiénes son invitados al festival? ¿Quiénes fueron invitados? Sean de prensa, sean cineastas, etcétera. Gracias. ¿Y quién vive en Valle Bravo? Ok, gracias. Nada más tenía esa curiosidad. Me da gusto que se hagan estos eventos. Ok. Y bueno, pues es que hablando de la democratización del cine, ¿no, Alex? Tenía esa curiosidad. Gracias. Ok, Acá ahora. sí, por favor. Aquí yo venía a escuchar de cine emergente, y la palabra emergente no es, ¿cómo se llama? No es precisamente lo que ustedes trataron. Ustedes tratan de defender una industria y es válido, ¿no? Y creo que, como dijo alguien, los que estamos atrás, que tenemos desde un simple celular X, no muy bien digitalizado, bien podríamos, ¿cómo se llama?, aspirar, ¿cómo se llama?, a entrar a este tipo de Valle Film Fest. Y creo que no se hizo esa invitación a concursar, ¿cómo se llama?, o salvo que esté equivocado, y me pueden decir también, A lo mejor se me pasaron los tiempos. O sea, ¿tú querías participar? Bueno, digo, que se haga una atenta, se llama Valle Film Fest. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor no lo tomaron porque se escucha bonito Valle. No, pero tú hablas de participar en la selección oficial. Digo, bueno, no, digo, a lo mejor puede ser que tenga una cosa muy chafa. Como dijo una vez Guillermo del Toro, ¿no? Dice, cuando hicimos aquí en Guadalajara esto, lo hacíamos, dice, y hacíamos, valga la expresión, puras pendejadas, dice. Y les voy a poner geometría, si no la... Pero tú mandaste, o sea, ahí no sabríamos decirte, porque la verdad es Bueno. que no sé, pero hubo una fecha donde tú podías mandar tus proyectos y algunos se incluyeron en la selección oficial.
Por eso te preguntaba si lo mandaste o si tú querías participar en él. No, yo no, bueno, aparte, nada más una pregunta. ¿Por qué siempre, si vamos a defender el cine con eso de las tecnologías, pues vayamos a usar el kinetógrafo, el Blackmar y ese, bueno, digo, de ahí nació, ¿no? Con los hermanos Lumière. Creo que yo sí estoy por esa opción de que se le dé facilidad a esas nuevas narrativas, y no les va a pasar lo que le pasó a Blockbuster, que van a llegar otras cosas y cuando ven ya no hay cine que estamos acostumbrados, ¿no? Miyazaki, etc. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Igual le contesto. En general sí se habló de eso, pero de talento emergente particularmente voy a hablar. Yo sí hablé de eso. Cuando hablé de que hay que informarse, de que hay que estar enterado, de conocer el contexto de lo que es, si tú eres de aquí, ver de entrada las fechas de que va a haber el festival, las fechas convocatorias, si tienes una película, ver, enterarte dónde puedes probarla, meterla, etcétera, de ver la perspectiva de género que se está poniendo sobre la mesa, la inclusión de nuevos, que no solamente ya las escuelas de cine, sino de gente que en Sinaloa se organizan para hacer una película y luego consiguen postproducción, las nuevas dinámicas del documental, etc. O sea, en general es eso, o sea, decirte como la fórmula de, bueno, vamos a empezar, no, pues, cada película, cada proyecto es distinto, y es entender, es eso, y como lo decía Guillermo, pero a lo mejor eso podría parecer para los demás, pero si tu proyecto lo estás haciendo con corazón, con honestidad, con pelotas, pues el proyecto va a llegar a algún lugar, y te va a dar pie a que tú puedas seguir adelante en esto. Eso es lo que te puedo decir, o sea, insisto, no todo tiene que ser con fondos, no todo tiene que ser así, pero vas a ir encontrando eso, y las complicidades de las que he hablado es lo que te va a ayudar a donde tú quieres llegar. O sea, si tú quieres solamente hacer un solo proyecto, porque es muy importante para ti que se cuente esa historia, o si quieres hacer carrera en ese sentido, y es buscar acercarte a los espacios o a las personas, ¿no? Hacia ese lado. Irving Torres de Cine de Ten, ¿sí? Sí. Bueno, para Leo, para Marco. Marco, tus películas regularmente no son películas de grandes actores, son más bien de directores, son películas que van por el lado del talento emergente. ¿Qué tan complicado, cómo se lidia uno como productor con la frustración de saber que no hay pantallas para este tipo de cine? Y Leo, ¿cómo resistes la tentación de seguir produciendo películas como Los Robos Nobles y saber que puedes diversificarte todavía haciendo otros trabajos que no van a tener esa repercusión? Digo, parece que es diferente, pero en realidad es la misma pregunta para ambos. ¿Cómo lidian con esta cuestión de la exhibición mexicana, que es lo que más tenemos ahorita problemas? Digo, en realidad sí me interesa hacer las otras películas también, digo, a veces, el tema es que a veces pues, no pegan, digo, pero tengan desarrollo algunas. El involucrarme, digo, hay una cosa que también he dicho, o sea, la verdad es que para mí una premisa es no lo hago por dinero, pero trato de vivir de esto, ¿no? O sea, trato de vivir de esto, entonces me involucro con historias que creo que vale la pena que se deben de contar, ¿no? Más allá, sí me interesa contar una buena comedia, no necesariamente un musical, pero sí una buena película de terror, eso sí lo intentamos, pero también hay otras historias pues más outsiders que pues algo tienen y que me llama la atención, y que nos filmamos en 3 temporadas. De hecho aquí se va a presentar Influencia, que fue un proyecto muy querido para mí, pero que se filmó en 3 distintos años y que fue muy complicado acabarlo. Por eso, pues, la historia a mí me parecía que era interesante, que era muy bien, y también me he ido tratando de generar una visión para que tampoco se me queden a la mitad, que es lo que suele suceder en muchas ocasiones, ni es autoral, ni es comercial, y entonces los espacios es la misma problemática que tenemos, yo creo que todos, ¿no? O sea, yo creo que en el año se estrenan 5 a 10 películas bien estrenadas, porque eso es lo que coinciden, hay otros 30 estrenos razonablemente bien, y el resto sí tenemos que batallar por los espacios. Entonces, pero por eso es muy importante, y he estado muy pegado al tema de los circuitos alternativos y las nuevas pantallas, evidentemente, y pues nada, encontrarnos los espacios que podemos en donde podemos poner nuestros proyectos, ¿no? Entonces, pero sí me interesan las comedias. O el cine con aliento comercial, pues, no son. A mí me gusta contar historias. O sea, al final no creas que decimos
hay una varita mágica que te dice esto es lo que va a tener éxito, y he tenido la fortuna que han tenido éxito porque conectan, pero no es precisamente que tengamos una bolita de cristal, nos diga esta sí hazla, esta no la hagas. La verdad es que yo me comprometo con un proyecto, porque una película mínimo, por rápida que se note, de la idea al estreno, te va a llevar promedio 4 años, algunas 5, 6, otras 8, 9, 10 años. El estar subido en un barco tanto tiempo, más te vale que te convence y te guste. O sea, más te vale, porque si estás haciendo algo que no te gusta, estás en el negocio equivocado. Vas a sufrirla mucho, vas a estar... y te va a costar más trabajo. O sea, no vas a lograr, sobre todo con la posición de productor, que tenemos que proveer los recursos para lograrlo. Si estás luchando a capa y espada, sangrando, sudando sangre, por una cosa que no te convence, estás en el peor de los escenarios. Al final, de lo que se trata es de que te convenza la historia. Yo me meto en lo que me gusta. Simplemente, yo no sé si va a tener éxito o no, pero a mí me convence, y siento que si a mí me convence, puedo en una de esas convencer a alguien más, y empiezo a convencer a los directores, y luego convenzo a los actores, y luego al crew, y luego al distribuidor, y a ver si el distribuidor me ayuda a convencer al público. Ese es el camino que seguimos. Ahora, mi tendencia, sin duda, por gusto, no por estrategia, por gusto, me gusta mucho la comedia. O sea, disfruto. Ahora hago todo tipo de comedias. Hago comedia familiar, comedia slapstick, comedia romántica, comedia de situación, vamos, romántica, etc. Hago un poco de todo. Comedia familiar me gusta mucho y es difícil encontrar buenos guiones. Pero no he dejado de hacer terror, no he dejado de hacer suspenso. Ahorita estamos filmando una policíaca, que es film noir. Bajo la sala en su momento fue film noir, no ha habido muchas. Ahorita el Complot Mogol por ahí retoma film noir, que lo disfruto y me gusta mucho el libro. Viene pronto su lanzamiento, así es que a verla, obviamente. Pero viene esta película que estamos haciendo con Mario Muñoz. Estoy muy contento, es un film noir. El año pasado estrenamos American Curious, que es un drama bicultural México-Estados Unidos. Hace 2 años lanzamos una coproducción México-España para niños que se llama Un caballo llamado Elefante, que creo que jamás llegó a salas en México, sí en Latinoamérica, pero no en México, pero está disponible en, creo que iTunes o algo así. En fin, o sea, le apuesto a las tres que me gustan, no todas, nadie es un productor infalible, nadie. Le apostamos en lo que nos gusta, y si te gusta, el resultado te va a satisfacer porque al menos terminaste la película. Lo que sí creo es que una vez que uno tiene las posibilidades de hacer películas, uno tiene una responsabilidad, y es con el público. Si nosotros respetamos al público, el público cada vez más nos respetará a nosotros, y esta industria seguirá creciendo. Tenemos para 2 preguntas más. Mi nombre es... Sí. Bueno, mi nombre es Anabel Prada, me dedico a la gestión de proyectos creativos y producciones visuales animados. Les quería contar una anécdota y una pregunta que tengo. Yo cuando empecé mi carrera hace como más de 20 años, conocí en aquel entonces también a Luis Tellas, René Castillo, que desarrollaron aquella película de Stanley West. Mi pasión es el stop motion. Y pues ellos, como mis amistades, yo los he visto pues desarrollarse y crecer, ¿no? Como fueron batallando mucho para desarrollar sus proyectos, y como al principio les costaba mucho pues conseguir sus recursos. Pues ya hoy, por ejemplo, ya Luis Tellas están desarrollando el primer largometraje de animación en stop motion. Y es como una experiencia de éxito de que sí se puede, ¿no? Sí es difícil, o sea, yo veo que es un camino, seguimos caminos diferentes. Yo me fui más por desarrollar proyectos como contratados por clientes, ¿no? Y he desarrollado más de 200 cortos animados pequeños, entre 30 segundos y 1 minuto, pero muy, muy seguros, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo te animas a dar ese salto de mantenerte en ese lapso seguro y saltar a lo independiente? Y la otra pregunta sería, bueno, sí, la otra es, creo que hizo. Cuando más miedo te dé, di que sí. Digo que cuando más miedo te dé un proyecto, di que sí. Ese es el bueno. Sí, ¿verdad? Ese sería el mejor consejo. Yo te tendría una pregunta a ti, ¿dónde puedo ver tus 200 cosas? A mí también me gustaría verlo. Pues les puedo mandar, como son para clientes, tengo demos porque no los tengo públicos, pero sí, se los puedo mandar. Vimeo siempre funciona. Sí, Vimeo. sí. Les dejo mi... Sí. Gracias. Gracias. Hay que verlos. Sí.
Enséñalos, enseña a tus bebés. La última pregunta. Ustedes comentan que, bueno, así lo entiendo, que hay diferentes estímulos que van adecuados a diferentes tipos de realizaciones, algunas más experimentales, algunas más comerciales, por así decirlo, pero hay cada quien para su cada cual, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si pese a eso sigo percibiendo en realizadores jóvenes y entusiastas como hay una área gris en saber cómo por dónde ir. Yo entiendo que si a ti te apasiona y te interesa, tú tienes que informarte y buscar y lo que sea, ¿no? Pero me parece que en la industria todos, directores y productores, tenemos que buscar la manera de allanarnos el camino todos para hacer producciones, buenas producciones, sin importar el carácter que tengan, ¿no? Entonces, existiendo esta área gris, ¿no les parece que hay algo que conecte a cada quien para cada cual, o no se conoce algún organismo, o lo que o no sé, algo que pues conecte a cada uno, ¿no? ¿Nos falta esto o ya lo tenemos y no lo conocemos? ¿Ustedes cómo lo ven? También robando un poquito la pregunta, yo creo que hay veces que no lo aprovechamos. La mejor manera creo que es platicando y viendo el trabajo de todos los demás. Cuando tú vas viendo y conociendo el trabajo de realizadores, de lo que sea, productores, etcétera, vas a ir conociendo cuál es el gusto y a partir de ello vas a encontrar esa afinidad. Y creo que hay muchos espacios en los que te los puedes encontrar o mandar un mail. O sea, creo que hoy por hoy estamos en un momento en el que todos nos hemos apoyado muchísimo, y cuando si tú le mandas un mail a alguien, te va a tomar el tiempo, la mayoría, de leerlo y de decirte es para mí o no es para mí, o me gusta esto, y van a poder platicar perfectamente. Entonces, perderle el miedo a buscar a la gente, a tocar esa puerta y platicarlo. O sea, más allá de decirle, oye, quiero que te involucres conmigo de esta manera, por esto, conocerte, porque al final, si es afín esa complicidad de la que hablaba Marco, van a estar juntos platicando en los siguientes años. Entonces, buscando ese punto de encuentro, diría yo. Yo estoy de acuerdo, yo nada más agregaría que una de las, cuando me preguntan eso, la verdad es que la respuesta más fácil, y yo mismo la utilicé, yo no vengo de familia mediática, o sea, vamos, fue buscando. La verdad es que los festivales son la mejor herramienta. O sea, los festivales tienen tanta actividad social, o sea, tanta fiesta, tanto cóctel, tanto pasillo, ¿no? Están los hoteles y el lobbying, literalmente, de los hoteles, saber con quién platicas, quién te presenta a quién, es una buena ruta. Obviamente hay una ruta previa que también funciona. El ir a la escuela de cine o a las escuelas de cine no solo te inyectan técnica y conocimiento y cultura, sino te conectan con alguien más, y ese alguien más te va a conectar con alguien más, y así sucesivamente. Es una reacción en cadena. Empieza por ti. Pero si no tuviste la oportunidad de ir a estudiar cine o estudiar televisión o algo afín, ve a festivales. A alguien te vas a encontrar, y de ese alguien ya dependerá de ti, de tu capacidad de expresar lo que quieres, el que tu vida siga, ¿no? Claro, yo me he encontrado con gente que arranca queriendo ser directamente director y quiere empezar en la grande, y yo traigo un proyecto, necesito $7 millones. ¿Qué has hecho? No, nada, pero entonces, no es así. O sea, llegas y lo que a mí me funcionó y he visto que funciona mucho es empieza desde abajo, asístele a un productor, asístele a un director, empieza a picar piedra, ¿no? Y con el paso del tiempo te profesionalizarás y serás algo más grande. Así funciona el gremio de los abogados, de los médicos, de los ingenieros. O sea, todo el mundo empieza ayudándole a alguien, le aprenden y te premiamos, ¿no? Tania fue becaria, y véanla nomás. Marco fue mi padrastro. Pero a lo mejor Alejandro tiene algo que... Sí. Coincido completamente con esto de los festivales, y aprovecho para decirles, porque ya veo que la mayoría son como invitados del festival, y entonces que hay un dato como muy curioso. Hoy empieza otro festival vallesano que se llama Tlanchana, no sé si alguien sabía. Sí. A las 11 de la mañana de hoy empezó. Tlanchana había puesto sus fechas hace un año y no tengo ni la menor idea por qué coincidieron. De repente Valle está saturado de oferta. Entonces, a todos los que vinieron al festival de Valle, los invitamos también al festival de Tlanchana, donde hay muchísimo arte experimental. Por cierto, que hemos hablado de esto, hay una categoría de la que yo fui jurado y lo que vi está fantástico y es de todas partes del mundo. Y también mexicano, y está en la Casa de Cultura.
Entonces, pues bueno, ese es mi comentario final. Muchas gracias a todos por... ¿Ok? Sí, como, bueno, ahora yo como joven, que los ratos estoy en la prepa y todo, y ahorita no vengo como invitador, ¿verdad? Además como apasionado del cine, y tengo todavía mucha inquietud por seguir mis pasiones, que es el cine, que es todo esto. Y ustedes que son expertos en el tema, ¿todavía creen que hay estas ventanas, o creen que hay más ventanas, más oportunidades para ser cineasta en un futuro, o cada vez son más difíciles de conseguir? No, evidentemente creo que va a haber más. Uno es el tema de reiterar un poco el tema de la información, pero sí va a haber más, o sea, porque cada vez las tecnologías y todo eso, que al final del día las historias, las ideas no se van a agotar, ¿no? O sea, eso, yo creo que tu contexto social es distinto al de otros y eso te va a generar una necesidad de contar tus propias ideas, y las tecnologías van a seguir evolucionando, o sea, esa parte va a haber, y en ese sentido reiterar efectivamente uno de los mejores espacios de reflexión o de intercambio de conocimientos son los festivales, las áreas de industria, espacios como este, y la otra es no creer que ya te la sabes, ¿no? O sea, ese tema es siempre, este negocio se aprende todos los días se reinventa, por lo cual estoy seguro que va a haber más espacios para poder darle un espacio a tu voz. Y decidimos no hablar de televisión, pero las series vienen con todo y van a necesitar todo tipo de creatividad, de gente nueva y demás. O sea, recomendación, encuentra, relacionate, trabaja, digo, si tienes la oportunidad de estudiar algo afín, es lo mejor que te puede suceder. Y en su momento entrar de asistente de producción, de becario, a alguna empresa productora o algún proyecto, y eso te va a ir conectando. Ahorita se van a producir cantidades de películas, pero además cantidades de series de varias partes del mundo, en todas hay espacio y necesidad de manos, y a veces yo empecé de becario también, asistente de producción, becado en algún proyecto, y aprendes literalmente llevando cafés y bloqueando calles. O sea, es lo que haces. Eso es lo que haces. Haciendo fotocopias en las carpetas, o escaneando PDFs. O sea, pero aprendes. Y de ahí, digo, tengo el gusto de haciendo el mentoring de varios talentos que hoy en día son productores. No solo Tania, sino hay gente que ha trabajado con nosotros y que se han puesto grandes productores. La verdad es que si empiezas bajo y tienes la pasión, aguantas. Quien tira la toalla es porque no la traía. ¿Alguien necesita utilería? Siempre. Todo se necesita todo el tiempo. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.